Bienvenidos. En este tutorial aprenderás a redactar una tesis y a reconocer cuáles son las tesis realmente bien formuladas y cuáles no. Para poder redactar una tesis debemos partir primero de una situación problema. Esta puede ser desde lo más cotidiano hasta la más especializada. Obviamente, según tu grado de conocimiento del tema, serán tus aportes. Entonces, una tesis se podría decir que es precisamente este punto de vista que tienes sobre un determinado tema. ¿Por qué es tan importante la tesis? La tesis es considerada la columna vertebral de todo texto argumentativo. Se presenta en la introducción y se sustenta o se defiende en cada uno de los párrafos del texto argumentativo, para finalmente ser reafirmada en la conclusión. Esto muestra que todo el escrito gira en torno alrededor de la tesis. Si una postura no es clara frente a un tema, entonces el texto no logrará su propósito comunicativo, porque el principal propósito comunicativo del texto argumentativo es persuadir y convencer al lector frente a la postura que tienes. Recuerda que la tesis es la opinión o postura que tienes frente a determinado tema. ¿Cuáles son las principales características de una tesis? La tesis debe ser algo sobre lo cual la gente pueda tener diferentes opiniones, es decir, que sea discutible. Si su tesis no constituye una idea generalmente aceptada o que se toma como un hecho, entonces no hay razón para persuadir a los lectores, es decir, que esa tesis no sería aceptada porque no tenía o no tiene diferentes opiniones para debatirse. Miremos un ejemplo de una tesis discutible y una no discutible. En la discutible, al menos 25% del presupuesto nacional se debería destinar a limitar la contaminación. Como podemos ver, esta es una tesis discutible porque genera diferentes puntos de vista. Algunos ciudadanos podrían pensar que así es como se debe gastar el dinero de la nación, mientras que otros piensan que el dinero se debe gastar en la educación. Y puede haber una minoría de la población que podría argumentar que las corporaciones que están generando esa contaminación son quienes deberían pagar para frenar la contaminación. Ahora bien, miremos un ejemplo de una tesis no discutible. La contaminación es mala para el medio ambiente. Como ustedes pueden ver, eso es algo lógico y nadie podría discutir esto, porque todos los estudios, los análisis y opiniones coinciden en que la contaminación ha sido un problema. Nadie podría argumentar razonablemente que la contaminación es buena, por lo tanto no es algo discutible. Ahora bien, miremos cómo debe ser una tesis en un argumento. La posición que se asume en el texto en cuanto es discutible se debe defender a través de razones o argumentos que la justifican, sustentan y ratifican. Recordemos que los argumentos lo habíamos visto en el tutorial anterior y pueden ser de ejemplificación, analogía, de autoridad, de datos y estadísticas, entre otros. La tesis debe ser una oración específica y completa. Es decir, que la tesis debe cubrir solo lo que usted va a decir en su texto. Por tanto, se expresa en una oración declarativa, que puede ser afirmativa o negativa. Recordemos que la tesis negativa es únicamente cuando está hablando de una evaluación. Y también debe ser específica con una estructura gramatical completa, es decir, que esa oración debe tener sujeto, verbo y complemento. Miremos un ejemplo de una tesis muy bien redactada y sustentable. La ingeniería genética es la herramienta que permitirá a los países en vía de desarrollo alcanzar altos niveles económicos en los próximos 20 años. Esta tesis está escrita a manera de una afirmación,
es contundente y deja muy clara la postura. Además, incluye variables o conceptos claves. Por ejemplo, uno de ellos, la ingeniería genética. Otro, que está en países de desarrollo. Otro, que tiene altos niveles económicos en los próximos 20 años. Bueno, esta tesis se puede decir también que es debatible. Por ejemplo, hay quienes podrían afirmar que la ingeniería genética no es una herramienta para promover el desarrollo económico. Por lo tanto, entra en debate. Y finalmente puede ser sustentada a través de argumentos. Por ejemplo, se podrían citar casos de países de los que la ingeniería genética haya contribuido al crecimiento económico. Ese podría ser un argumento de ejemplificación. Miremos un ejemplo de una tesis incorrecta. Las células diploides tienen 2 copias de cada tipo de cromosoma. Aunque está escrita a manera de una afirmación, esta no indica una posición frente a una problemática, sino que enuncia un hecho. Ahora, aunque incluye variables o conceptos clave, no se sugiere una problemática alrededor de estos, porque las células diploides tienen 2 copias de cada tipo de cromosoma, y eso ya estaba comprobado científicamente desde hace mucho rato. Por ende, no tiene o no es debatible, como postula un hecho demostrado, no existe una posición en contra. En este caso, como no hay una postura debatible, tampoco podría plantearse un argumento a favor o en contra. Otros ejemplos de tesis que no cumplen con las características. Considero que la clonación de seres humanos implica controversia ética. Esta afirmación enuncia un hecho que tiene una aceptación general. Por ende, la ética generalmente entra a discutir este tipo de problemas. Otro ejemplo sería argumentar sobre los efectos de las redes sociales en la vida de las personas. Tenga en cuenta que la tesis no es el título ni el tema del texto. Por ende, entonces, sabemos también que las redes sociales han tenido diferentes repercusiones en la vida de las personas. Eso sería algo lógico, no se podría pues como debatir de una manera más contundente. Y finalmente miramos aquí, ¿son las corridas de toro una manifestación de la cultura o una conducta de maltrato animal? La tesis no debe ser una pregunta, sino una afirmación que le da respuesta a una pregunta que usted se formuló para poder plantear la tesis. Al escribir una tesis, recuerde siempre que debe ser una afirmación muy específica. Esta debe cubrir solo lo que usted va a discutir en su texto. La tesis es una idea completa que se escribe en una oración con sujeto, verbo y complemento. Al pensar en su tesis, usted siempre debe revisar los argumentos que tiene para sustentarla, es decir, que debe preparar las ideas que usará para justificar su posición. Es conveniente presentar la tesis en el párrafo introductorio del escrito. Es probable que su tesis cambie a medida que usted trabaja en el texto. Por lo tanto, debe asegurarse de que la versión final de esta sea coherente con el desarrollo y la conclusión del escrito. Y finalmente, cada uno de los párrafos de su texto debe estar relacionado con la tesis. Por eso decimos que la tesis es la columna vertebral. Se presenta en la introducción, se plantea o se defiende en los argumentos y damos el cierre y el resumen en la conclusión.